todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, pasaron 57 minutos de las 10 de la mañana. Este es el momento de columnista. ¿Cómo está, ingeniero Eduardo de Vega? Buen día. Buen día, don Ricardo. Buen día, Matías. Buen día, Edu. Y bueno, buen día a la audiencia. Bien. Un día gris, pero razonable. Va a estar más feo mañana y pasado. Sí, qué bajas temperaturas. Así que se no, va a si complicar. pensaba hacer un asadito fuera. No, el tema es que cada vez que hace frío pienso en la cuenta del gas. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿de qué cosa parliamo hoy? No, mira, viste que hablábamos el otro día en tu casa, no me acuerdo en dónde, que está medio tranquilo el pueblo con respecto a novedades. Y lo que hace a la política, que es nuestro tema más usual, estamos en un periodo de calma. Bueno, hoy empieza la tormenta. Hoy empieza. ¿No? Hoy empieza, o quizá venga la ola de frío y siga todo igual. Que se acomode al clima, digamos. En algunos sectores yo pienso que va a haber un poco de virulencia, ¿no? Y teóricamente donde hay internas, pero donde no hay internas está todo muy tranquilo. No, pero algunos que no hay internas también están un poco... Ah, sí, hay algún revoloteo. Y, viste, están los viejos problemas del gobierno anterior y del actual. Sí. Y ahí hay una situación... Una que grieta. Y hay una grieta, es el tema que a mí me preocupa, la verdad. Lo que hablábamos el último viernes, que yo te comenté al principio, no sé si has leído un artículo de Roberto Kachanowski que habla, lo tenés a Kachanowski. Sí, perfecto. Me parece que es un economista liberal, sí, liberal, bastante, de los suyos. Bastante, no, pero bastante razonable. Sí, es razonable. No lo veo. Sí. Yo te digo, Kachanowski era columnista asiduo de La Nueva Provincia y del EU2. En épocas complicadas, complicadas me refiero puntualmente al 2001 y en la época de Alfonsín, era complicado leerlo, pero creo que después se ha entrado también. Hoy por hoy es una persona que habla mucho para el público común y uno logra comprender claramente lo que dice. Sí. Que a veces, anoche lo escuchaba a Nielsen, que también es una persona que es muy técnico, no es santo, políticamente no es un tipo que me atraiga en absoluto, pero creo que... Pero yo no sé si no lo tendría en un gabinete, ¿no? Sí, yo creo que el tipo es un técnico valioso, ¿no? Claro. Muy observador. Y vos sabés que casualmente los dos... han reafirmado un poco lo que yo te planteaba el otro día, ¿no? Te decía que este tema de la campaña electoral del oficialismo, profundizando la grieta para polarizar la elección con Cristina Kirchner, hace que Cristina Kirchner esté en un primer plano en la política nacional, y eso repercute en una reticencia de los inversores y una tomada de distancia nuevamente cuando se venían acercando otra vez a ponerse más lejos para mirar la situación argentina, y esto como resultado final da que no hay inversiones hasta que el panorama político no se aclare, cosa que creo que va a llevar mucho tiempo para que esto se aclare, más allá de las elecciones. Y la falta de inversión es muy simple, no genera crecimiento, y sin crecimiento no hay desarrollo. Y lamentablemente entonces una campaña política orientada a conservar el poder, porque se cree que es la única manera que la cuestión se puede cambiar si el gobierno actual mantiene su cuota de poder, la verdad afecta negativamente al conjunto de la sociedad. O sea, me parece una muy mala recomendación de Durán Barba para encarar una política. Durán Barba es un gran marketinero, un gran operador de campañas electorales, pero en cuestiones de gobierno me parece que no solamente no hace agua, sino que se hunde, ¿no? Yo creo que no es su función, ¿no? No, por eso, pero aparentemente... O sea, él si es un buen arbitrador para ganar una elección, yo lo utilizaría para eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que se mezcla la elección con la gestión de gobierno.
Y ahí es donde... Pero vos sabés que yo te voy a hacer una no sé si es una con esto, provocación. porque... No, yo creo que siempre a los gobiernos de turno, el periodismo y la opinión pública tiene una tendencia a criticarlos. Obviamente. Es obvio también porque, de algún modo, por algo están ahí. Sí. Es decir, ellos quisieron estar ahí. No, aparte que es lógico que se los critique porque son los que están haciendo y la función del periodismo y de la sociedad en su conjunto es marcar cuando las cosas no funcionan o cuando se apartan del camino. Claro, pero correcto, yo digo, ¿no? respecto de esto, porque siempre hacemos hincapié de que el gobierno polemiza con Cristina para profundizar la grieta. Pero la pregunta es, ¿y del otro lado qué? No, está bien, pero el problema es de quién ocupa el gobierno, porque en definitiva es el que toma las decisiones sobre la sociedad. El otro lado es especulativo. Las decisiones son tomadas por el gobierno. No, pero estoy hablando incluso hasta de... Buen día, señor. Está el señor Montenegro Jr. Digo, también al resto de la oposición, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, lo ve a Massa y la ve a Stolbizer, yo a Stolbizer la veo cambiada, muy cambiada. Sí, exactamente. Y me parece que, no sé, a lo mejor en lo personal la favorece el cambio, no lo sé. También es cierto que ella alguna vez manifestó que se cansó de transitar por el 5 o el 6% Y que quiere más. y bueno, y si ese es el razonamiento de ella, ¿no se está sumando a todo lo demás? Son estrategias políticas, ¿no?, que a mí no me convencen, pero que las puedo comprender. A ver, hay cosas que se hacen con el objeto de ganar más espacio de poder para a veces hacer cosas que uno cree que la única manera es teniendo más espacio de poder. Y sin duda que va a tener más espacio de poder. No te quepa duda. Cuando hacen arreglos convenientes de lo electoral, van a tener más espacio de poder. Fíjate el caso de Carrió, vos sabés que yo estoy cercano a esa idea. A mí hay un montón de cosas que se han hecho por parte de Carrió que no me convencen. Lo que sí es cierto es que Carrió va a pasar de tener 4 o 5 legisladores a tener 15. No es poca cosa. Desde el punto de vista político, bueno, después veremos. Creo que hay algunos que se le van a escapar de la mano. Caso Fernando Iglesias. Parece que son... Bueno, Fernando tiene su propia su propia construcción imparables, política, ¿no? Pero voy a esto. Digo, bueno, desde el punto de vista estratégico visto desde el lado de la coalición sindical... No, además 15 legisladores en un momento pueden volcar una... No, es que ya empiezan a tener peso sobre el oficialismo. Y capacidad de árbitro. Exactamente. Que es muy Entonces, importante. a ver, uno dice, Carrió cambió, está muy a favor de Macri y le está perdonando muchas cosas, o está tratando de acumular una cuota de poder un poco mayor para después poder exigir, cosa que no ha dejado de hacer nunca, ¿no? Pero con más énfasis como uno espera. Bueno, no lo sé. El caso de Stolbizer podría ser un caso similar, pero bueno, Stolbizer no es santo de mi devoción. No me gustan muchas de las cosas que ella dice, por lo menos lo que expresa, no sé lo que piensa, pero bueno, no me gusta. Es un engendro ahí medio incomprensible. Claro, no. Pero claro, uno lo ve. No suena espontáneo eso. Claro, no suena espontáneo. Lo ve muy oportunista. Sí. Cosa que no me extraña en el espacio de Massa, que lo considero un rey del oportunismo, ¿no? Sí. Así que bueno. Por supuesto, además un hombre que ha tenido un marcadísimo, una marcadísima identificación con el gobierno de los Kirchner. No, por eso digo. Y ahora se coloca. Está bien, tiene como antecedente favorable el haber impedido la RR de Cristina. Bueno, pero la RR de Cristina no le impidió más, le impidió a la sociedad que no quería saber más nada y necesitaba a alguien que pusiera su cuerpo para lograrlo, y él pensó que se iba a quedar con todo ese caudal electoral. Se equivocó mal. Sí, Mal. Él se equivocó feo y lo admitió públicamente. Claro, bueno. Se sentó sobre el 40 y pico % del voto que no eran de él. Que no eran de él. Así que bueno, veo esto, ¿no? Así a grandes rasgos. En la política, hoy leo algunas
publicaciones de la provincia, que siempre nos cuentan lo que pasa en la capital provincial y un poco en los distritos. Hay muchas publicaciones de la provincia para chequear, sí. Todas muy alineadas con alguien, ¿no? No he encontrado una publicación que sea verdaderamente independiente. Pero bueno, uno tiene que entender eso y tratar de... Es que eso le ha hecho un daño muy grande. Al periodismo le ha hecho un daño enorme. Así que bueno, uno busca de una punta, de la otra, del medio, de las partes de internet, y trata de hacer un resumen, ¿no? Bueno, veía, por ejemplo, que una de las cuestiones, hace pocos días se reunió María Eugenia Vidal con todos los candidatos a legisladores, en los municipios, a concejales, intendentes afines y demás, y la bajada de línea fue profundizar la grieta. Pues lo digo yo, a mí me parece que es un grave error, ¿no? Que la única manera de ganar esta elección es posicionarse, polarizar con Cristina Kirchner. Y lo más alarmante a mi criterio, porque no soy afín a esa idea, es que Cristina Kirchner tiene un potencial, más que un potencial, una intencionalidad de voto muy alta, que en la mayoría de las encuestas lo da por encima, incluso encuestas que uno sabe que vienen de encuestadoras no alineadas, que no son muchas, ¿no? Pero con una altísima intención de voto que supera holgadamente al oficialismo, ¿no? Y el oficialismo adolece de la falta de conocimiento de la sociedad con respecto a quién es Burgi, quién es González, que no sé si les conviene que los conozcan más o menos, pero bueno, tiene que centralizar toda la campaña en la figura de Vidal, que tiene una buena imagen, pero está complicada. La provincia está complicada. No, es el único. Digo, ¿no? Es el, para el gobierno. Sí. No, es el único distrito donde realmente va a haber una puja, ¿no? Lo que también dicen, yo tomo 2 o 3 encuestadoras que son para mí las más profesionales. Entre ellas, Manuel Anfit, que me parece criteriosa, que tiene un background importante, porque hay que mirar qué hicieron durante los últimos años. No, tal cual, uno tiene que mirar eso. Sí, la tengo en cuenta, Manuel. Lo que va a definir la elección, según dicen los análisis, porque una cosa es el voto y otra cosa es la prospección del voto que no está identificado. Ahí está la clave del problema, ¿no? Sí. Y el rechazo que tiene la figura de Cristina en los indecisos. Y que además las proyecciones siempre dan al oficialismo como beneficiario de una parte de los indecisos, de la parte más importante de los indecisos. Siguiendo esa línea de razonamiento y con esa apoyatura técnica, estaría 2 o 3 puntos arriba. Es una presunción, todavía estamos un mes y pico. No nos tenemos que olvidar que la elección anterior, que Vidal ganó la provincia, la ganó por un punto. Después se hablaba de que hubo alguna otra cosa y que capaz eran 3 o 4. Sí, por supuesto. Pero tampoco una diferencia demasiado importante, casi un empate técnico, con un candidato que la verdad era impresentable. Desde Entonces, todo punto de vista. A ver, no estoy hablando de que los candidatos de ahora sean presentables, pero aquel era impresentable. Sí, aquel era impresentable. Ante una imagen nueva de una mujer, aparentemente sin demasiados antecedentes, bueno, fue posible ganar una elección. Hoy, con el ¿Lo viste a Randazzo anoche? No. Con el desgaste propio de lo que es la gestión de gobierno, que eso tira para atrás. El problema que vive la sociedad es lo económico, básicamente, y que repercute desde el punto de vista social. Bueno, son todas cosas que le restan al oficialismo. Sí. El oficialismo está indudablemente muy basado en centralmente en la figura de María Eugenia Vidal, y como un factor gravitante el panorama de obras, y sobre todo las obras realizadas, no tanto las rutas, que sí nos preocupan a casi todos, pero aquellas cuestiones que tienen que ver con aguas corrientes, con cloacas, con servicios elementales que en muchos lugares se están instrumentando programas
del 10%, del 15%, del 20% de la obra, perfecto. Pero se están haciendo, cosa que en 25 años o 35 años, si lo queremos hacer más extensivo desde el advenimiento de la democracia, esas obras estuvieron ausentes. Habrá que ver cómo pesa eso también en la gente. Porque no te olvides que, es cierto, la gente va a votar con el tema del changuito, del supermercado, eso no hay ninguna duda. Pero, ¿valorará o no? ¿Hasta dónde los argentinos, hasta dónde los periodistas, los opinólogos, Qué feo suena opinólogo, ¿no? ¿Opinólogo? No, pero está bien. Estamos opinando sobre algo. No me gusta. No, hasta dónde no subestimamos un poco a la gente, ¿no? Pensando que solamente la gente vota por cuestiones así tan pragmáticas como el bolsillo. Pero que básicamente no está mal que así sea, porque es verdad. Claro, que pero yo lo que digo es, Eduardo, no es que lo descalifique eso, pero digo, hasta dónde eso no compatibiliza en algunos casos y no choca en otros con lo que el gobierno está haciendo en lugares donde nunca hubo obra pública. Está bien, es decir, pero yo voy a esto, Ricardo. Está bueno evaluar todo esto para después confrontarlo con los resultados. No te olvides que hay una franja de la población, que es más de 1/3 de la población, que yo la ubicaría en el espacio, digamos, de la gente que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Hay que ponerse en ese lugar. Uno puede opinar cuando sabe que va a su casa y encuentra comida, y hay por comida, supuesto. Puede pagar la luz y por mandar a sus chicos a la escuela o a la universidad. Pero la gente que no le alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes y a veces ni siquiera la mitad del mes, o aquel que no tiene un trabajo, que es más del 30% de la población, la visualización de lo que lo decide, digamos, a emitir un voto es lo que le pasa hoy y lo que le pasó ayer, el hambre atrasado que trae desde ayer. Sí, yo no tengo dudas, Entonces, pero yo no sé si nosotros a veces... Yo creo que esa gente va a votar la alternativa que le diga vamos a pelear contra lo que te está pasando, y la verdad que la obra pública y las cosas las verdaderas políticas de Estado que sean a mediano y largo plazo, esa gente las puede visualizar, pero no las puede poner en la balanza para decidir qué hace con su voto, porque necesita comer hoy. Entonces, esa cuestión me parece que está quedando, el gobierno lo está diciendo, no, miren, no hemos alcanzado a hacer todo, pero estamos en el buen camino. Sí, estamos en el buen camino, pero quiero comer. Yo quiero entender eso como una cuestión gravitante. También te diría que como contrapartida que posiblemente esos votos ya tengan decidido a quién votar, pero fíjate, con Ricardo, independencia de lo que le está pasando. Pero vos fíjate, Ricardo, que cuando viene un tipo y le dice vamos a sacarle el IVA a los alimentos, que es el 21%, y la gente se entusiasma. El que no le alcanza dice, bueno, si me sacan el IVA, capaz que en vez de secarme el día 15 me secaré el 25, me van a quedar 5 días que los reparto en el mes y me van a pasar desapercibido. Bueno, eso entusiasma a la gente. Sí, es una elección que ha cobrado por encima de lo que institucionalmente representa un recambio de los legisladores, básicamente, en sus diferentes estamentos, no todos, porque no todas las provincias eligen igual, pero esta elección supera en expectativas y en importancia, seguramente para el futuro, está mucho más allá de lo que es tradicionalmente una elección de medio término. Esta elección tiene componentes que la hacen bastante más interesante y complicada para unos y para otros. La elección de medio término siempre tiene un impacto político sobre el gobierno de turno. Sí, porque se está plebiscitando eso. Exactamente, es una manera de evaluar la gestión. Es decir, te vemos bien, te seguimos apoyando, te vemos mal, nos fallaste, te dejamos de apoyar. Ese es el impacto político que tiene que tiene sobre la población y sobre el gobierno, ¿no? Pero bueno, en realidad tampoco define grandes cosas, porque fíjate que se renuevan las bancas de una elección que no la ganó el oficialismo. O sea,
estamos renovando las bancas del año 2013. Sí, donde quien pierde mayores bancas es el Frente para la Victoria PJ. Para la Victoria. Si empatás la elección con el resultado del 2015, conseguís más espacio político. Sí, bueno, absolutamente. O sea que tampoco es desde el punto de vista de la conformación. No, pero digo porque este tema famoso de la grieta es un fenómeno relativamente nuevo en la Argentina. Si bien es cierto, repetitivo, digamos. Repetitivo, pero con mucho más énfasis. Porque alguna vez se quemó el cajón Herminio Iglesias, y eso también marcaba una diáspora importante. Pero, en definitiva, digo, incluso hasta en los mismos debates y todo lo que se está viendo, la participación de los famosos panelistas en los programas de televisión, la grieta está, porque no puede ser, digamos, uno puede tener sobre un determinado fenómeno una oposición o una posición dispar. Lo que no puede tener es una posición diametralmente opuesta. Cuando un fenómeno es concreto, ¿no es cierto? Si uno habla de corrupción, no puede ser que un tipo te diga que porque está en juego el proceso de un funcionario del gobierno anterior, hay que esperar que actúe la justicia cuando hay un cúmulo de pruebas. Entonces, quiero decir, las cosas cuando hay una grieta se complican tremendamente, porque la única víctima, y esta es una frase dicha muchas veces, pero no por eso deja de ser efectiva, es la verdad. La verdad tironeada. Está bien. Te quiero consultarte sobre tu mirada respecto de los hechos ocurridos ayer en la planta de PepsiCo. No estoy demasiado al tanto. Lo que escuché, por ejemplo, que pensé que era un tema de escasez de demanda lo que hacía que la empresa cerrara esa planta. Aparentemente hay un tema estratégico en cuanto a dónde producir. Reubicar. Uh-huh. La verdad que genera un enorme problema para la gente de esa localidad, ¿no? Pero si el empresario que pone en riesgo su dinero y considera que es mejor negocio instalarse en otro lado donde va a dar empleo, obviamente, y dejar ese lugar, me parece que no hay nada que objetar en la medida que lo que se ha confirmado y es de esa manera que la empresa va a pagar todos los despidos, se va a hacer cargo de todos los daños que genera cerrar una fuente laboral de esa naturaleza, pero me parece que es un poco difícil de evaluar si están haciendo las cosas bien o mal, o sea, una decisión propia, ¿no? Yo estuve recolectando datos. Me parece que nadie puede obligar a un empresario a seguir. No, pero sobre todo hay una cosa muy importante que a lo mejor vos no la conocés en detalle. Los empleados eran 511 los que estaban en la fábrica. 530, 455 arreglaron sus despidos. Uh-huh. Y palabras de Triaca hoy a la mañana, ¿no? Sí. El gremio de la alimentación, el Ministerio de Trabajo y los representantes de empresarios, en esa negociación el gremio logró que la indemnización fuese del 200%. Uh-huh. Y que los digamos, entre mínimo y máximo, la menor indemnización fue de 400.000 pesos y la mayor de 7 millones de pesos. Uh-huh. En el medio hay un promedio entre 700 y 900.000 pesos. Es decir, yo decía hoy, ¿no? La plata se termina. Es cierto que la plata se termina, sí. No hay ninguna duda. Ahora, si una persona, vamos a ubicarnos en el promedio, recibe 800.000 pesos, tiene un panorama de futuro bastante distinto. Puede ser asociarse, hacer una inversión. Claro, es decir, no se va en Pampa y la Vía, no se queda en Pampa. Está bien, hay que ver cómo se lo van a pagar. No, eso es. Eso está acordado, sí. No. Esa pregunta se le hicieron hoy a Triaca, no, eso lo va a arbitrar. Eso es decir, hay como 200 y pico que ya cobraron. O sea, esto es sentarse, acordar y cobrar. Pero también le dieron la posibilidad a un grupo importante que lo llevan a Mar del Plata el lunes, lo traen el viernes, le pagan los gastos y el hotel, porque la planta de Mar del Plata va a ser sobredimensionada, es decir, como ellos tienen la materia prima muy cerca, prefirieron invertir ahí.
Lo que pasa que este hecho ocurre en medio de una elección. Sí, está bien. Sí, eso es un tema, ¿no? Entonces, esto, pero digamos, y después la actitud del gobierno. Lo decide un juez. Se está preparando, voy a hacer un interrupción. Se está preparando para salir al aire Augusto Montenegro. O sea, enseguida cerramos la columna acá y vamos a hacer la pequeña columna de Augusto Montenegro. Pasa que los estaba escuchando y dice, papá, está Edu en la radio. Bueno, está Richo, ¿no? Sí. Bueno, terminamos con la columna y vamos a hacer la columna de Augusto Montenegro. Debut oficial de Augusto Montenegro. Registre este hecho porque es importante. Regístrelo. No, el tema también de, por ejemplo, 13 policías heridos, una mujer con fractura expuesta, les tiraron una mesa de hierro y madera, y no hay ningún herido de los manifestantes. Quiere decirse, primero, hubo un fiscal que intervino, un juez que determinó el allanamiento. Si hubo o no influencia del gobierno, bueno, en la determinación, no lo sé, pero también es lógico pensar que quien está gobernando un país, ante un hecho de esta naturaleza, ¿qué quiere? Poner orden. Pero sí, es elemental. Bueno, está para eso. Y las fuerzas fueron profesionales, porque los heridos no son de los... Los heridos los puso la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Personas que en buen romance van a... ganan menos que los que estaban manifestando. Exactamente. Entonces, le digo, dejemos de darle a todo lo que ocurre el color político, el tono político, y ensuciando la verdad, o sea, la realidad. Nadie se alegra, yo soy el primero en no alegrarme de la pérdida de un puesto de trabajo. No, eso es terrible. Porque todos sabemos lo que significa. En los zapatos del que pierde el empleo y que, a ver, por ahí un muchacho joven dice, bueno, tengo otras oportunidades, pero agarrar un tipo, o sea, por 40, 50 años, claro, se quedó sin trabajo y que no está preparado. Bueno, ayer había otra manifestación en la avenida 9 de Julio de empleados de Atucha, un señor mayor que, bueno, lo reportearon, no pudo seguir, lloraba. Bueno, ¿qué va a hacer? O sea, sí, son cuestiones que evidentemente, ¿cómo no te va a doler ver un hombre de 60 años llorando porque perdió su laburo? Seguro. Hay que hacer un HDP para no sensibilizarse ante ese tipo de situaciones. Estamos teniendo una situación similar que impacta sobre los pringlenses, que es lo de Coronel Suárez. Sí. Muy complejo. Está muy complejo. Sí. Y ahí hay un tema de demanda y la empresa, yo no voy a poner del lado de la empresa, pero a ver, la empresa no puede sostener la producción porque no tiene quien se la compre, y si no puede sostener la producción, los empleados no tienen trabajo. Ahora, ¿cómo lo van a resolver? No sé. Bueno, ese es un grave problema que se generó Suárez a sí mismo cuando pusieron todas las pilas. Ya le pasó una vez. Sí, le pasó una vez. Y se resolvió. Me parece que 2 veces no lo resiste, porque ya digamos que lo que ocurrió la vez anterior, que mucha de la gente que salió de las compañías empezó con sus propios emprendimientos privados, más pequeña industria. Sí, muchos de ellos sucumbieron ahora también. Bueno, sí, porque eran subsidiarias, claro, de la empresa madre, digamos. Bueno, digo, eso es grave, y no nos tenemos que olvidar que hay un centenar o varios centenares de pringlenses trabajando en Suárez. Sí, claro que sí. Y en Suárez van a priorizar a la gente que de su localidad que vive ahí. Y se supone que sí. Lógico. Se supone que sí. Todo un tema. Bueno, don Eduardo, damos por concluido su columna y incorporamos desde hoy, todos los viernes, no sé si todos los viernes, pero se va a incorporar el señor Augusto Montenegro al programa. ¿Cómo le va a Montenegro, Augusto? Buen día. Bien.